Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Currículo Electoral 2022, el nuevo espacio de Canal 13 en donde le estamos ofreciendo toda la cobertura informativa del proceso político para las próximas elecciones del 2022. Este programa es un esfuerzo informativo de la televisión pública de Costa Rica para acercarle información sobre la actividad de todos los partidos que están participando en la campaña electoral. En Currículo Electoral vamos a hacer un esfuerzo por estimular la participación en democracia. Aquí encontrará información, datos, antecedentes, entrevistas con los candidatos, ideas y las propuestas de todos los que participen en esta elección. Esta semana vamos a cubrir la primera de las convenciones partidarias que se realizan, la convención del Partido Liberación Nacional, que está programada para el próximo domingo 6 de junio. En esta elección participan 5 precandidatos y esta noche nos enfocaremos en 2 de ellos, José María Figueres y Carlos Ricardo Benavides. Comencemos con un repaso de la biografía de José María Figueres. Vamos a verla. José María Figueres nació el 24 de diciembre de 1954 en San José. Su padre, don Pepe, era hijo de españoles que emigraron desde Cataluña y su madre, la ex primera dama, Karen Olsenbeck, nació en los Estados Unidos. José María creció en La Lucha, distrito de San Cristóbal Sur, en el cantón de Desamparados. La Lucha es un complejo agroindustrial establecido por su padre en 1927, en donde José María cursó los estudios primarios en la escuela pública Cecilia Orlich. Hizo los estudios secundarios en el Colegio Humboldt y en el Colegio Lincoln, ambos en San José. Al concluir los estudios secundarios, se incorporó al cuerpo de cadetes de la Academia Militar de los Estados Unidos, West Point, donde se graduó como ingeniero industrial en 1979. Completó estudios de posgrado en la Escuela Kennedy de Administración Pública de la Universidad de Harvard. Estuvo casado con Josette Alman Borbón, con quien tuvo 2 hijos, José María y Eugenia. Se divorció a principios de 2000 y actualmente está casado con Cintia Berrocal Quirós. José María habla español e inglés. Tras su paso por la presidencia del país, Figueres Olsen inició su carrera internacional en 1999, cuando fue nombrado presidente de la Fuerza de Tarea de las Naciones Unidas sobre las TICs. Formó parte de la dirección ejecutiva del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el 2000, y en el 2003 fue nombrado como primer director gerente de la organización. En el 2005, junto al Club de Madrid, organizó la Cumbre de Transición y Consolidación Democrática contra el Terrorismo Internacional entre 22 jefes de Estado. Luego, en el 2009, se unió al Carbon War Room, primero como presidente del directorio y luego como director gerente. José María ayudó a establecer el Global Ocean Commission en el 2012 y hoy es el copresidente del Ocean Unite y forma parte del directorio del Rocky Mountain Institute, Carbon War Room. En materia de encargos públicos, a pedido del expresidente de la República, Óscar Arias, José María presidió la Junta Interventora del INCOFER. Fue nombrado ministro de Comercio Exterior y al llegar a la mitad de su período constitucional, Arias reorganizó su gabinete y lo nombró ministro de Agricultura y Ganadería. En 1994 fue electo presidente de la República a la edad de 39 años, aún en medio del fervor por la muerte de su padre, don Pepe. Fue presidente del Partido Liberación Nacional en el 2015 y renunció un año después para aspirar a la candidatura por su partido en una dura convención interna que perdió frente a Antonio Álvarez. En otras actividades, José María Figueres disfruta del ciclismo. José María Figueres bautizó su programa de gobierno Costa Rica Merece Ganar, que persigue prioritariamente 7 metas: reducir las emisiones de carbono a la mitad, eliminar la pobreza extrema,
reducir el desempleo a menos del 5%, ser un país bilingüe, recuperar la salud fiscal y llevar el déficit fiscal al 3% y la deuda menor al 50% del PIB, crecer a un ritmo superior al 5% sostenido y ser el país número 1 en competitividad en América Latina. 5 planes definen la propuesta Costa Rica merece ganar. El nearshoring, es decir, la atracción de inversión por proximidad. El milagro económico costarricense, para alcanzar el bien vivir de los costarricenses, con inclusión y la abolición del petróleo como fuente de energía. Potenciar las alianzas con las cooperativas y desarrollar un robusto ecosistema para apoyar a los emprendedores desde el Estado. Figueres Olsen justifica la capacidad para alcanzar esas metas en sus contactos internacionales cultivados desde hace 22 años. En materia religiosa, José María Figueres declaró para la campaña nacional del 2018 que acervo religioso y política no se deben mezclar. Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Figueres dice estar de acuerdo, pero sostiene que el tema de la deuda pública debe ser enfrentado y resuelto no solo a base de austeridad fiscal, sino con una imaginativa renegociación de la deuda entre instituciones del mismo Estado. Como veíamos en este breve perfil, José María Figueres tiene 67 años, es ingeniero industrial, fue presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998, es consultor internacional y es parte de una de las familias políticas con mayor trayectoria en Costa Rica y con enorme arraigo en Liberación Nacional. Don José María Figueres, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Muchísimas gracias. Muy amable en invitarme. Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan. Don José María, esta convención de liberación se realiza en una situación extrema y muy controvertida por la ola de COVID que azota al país. ¿Por qué insistió usted en hacer esta elección en una condición de riesgo sanitario que frena la participación abierta de la gente? Gracias por la pregunta, don Ernesto, porque es realmente importante. Como con muchas otras decisiones en la vida, esta decisión que tomó la Asamblea Nacional del partido como su máximo órgano no fue una decisión fácil para los asambleístas. Se tomó con base en consideraciones sanitarias, consideraciones legales y aspectos políticos. En lo sanitario, ya se había trazado la convención desde el mes de abril hasta este próximo 6 de junio. Se tomó la decisión en una semana en que el gobierno aflojó las restricciones, dando una señal de que las cosas iban para mejor, como efectivamente los números lo demuestran en la forma en que ha venido bajando la R, o sea, el ritmo de contagio. Se tomó además tras un protocolo sanitario que fue aprobado por el Ministerio de Salud y por el Tribunal Supremo de Elecciones, que hace de este proceso de votación algo que se asemeja a lo que hoy en día es ir a la farmacia o ir al mercado o ir al banco a hacer fila para entrar, que lo atiendan y volver a salir. De manera que, con todos los cuidados en el campo sanitario, así como se ha hecho en más de 15 países que han ido a procesos electorales en estos tiempos, incluyendo México, que va a elecciones de gobernadores el propio domingo 6, y Perú, que va a las elecciones nacionales para la presidencia ese mismo día, se decidió que era mejor avanzar. Y era mejor avanzar para garantizar, por un lado, los derechos adquiridos desde el punto de vista legal, de más de 20,000 personas que se inscribieron en papeletas distritales en todo el país, pero también se decidió avanzar no sabiendo a ciencia cierta si dentro de 1 o 2 o 3 meses podemos estar mejor o peor.
Y finalmente se decidió avanzar porque la democracia debe continuar. Costa Rica merece un cambio, los costarricenses lo queremos, el país está caminando sobre el filo de la navaja y el gobierno está agotado, y elegir un candidato en Liberación Nacional representa ya elegir a la persona que ha de liderar la oposición en este año que le queda a la administración para empezar a poner a Costa Rica sobre un rumbo que nos lleve a su transformación. Don José María, el desempleo es el tema que más preocupa a las personas en el país. El país tiene 560.000 ciudadanos desempleados. ¿Cuáles son sus propuestas para reactivar la economía y generar empleo? Y el desempleo, don Ernesto, es particularmente injusto con las mujeres y con los jóvenes. Por lo tanto, medidas de reactivación económica, que son lo que al país le urgen y que son las cosas sobre las que tenemos que empezar a trabajar a partir del próximo lunes por la mañana, deben tener un enfoque de género muy importante. ¿Cuáles son los tipos de trabajos que nos permiten incorporar a las mujeres en la vida económica del país? Reconociendo además que el 90% del ingreso de las mujeres va a la familia, mientras que solo el 40% de los ingresos va al núcleo familiar, y también a los jóvenes, pensando mucho, sobre todo en más de 250.000 jóvenes que no han terminado su bachillerato, que se desengancharon de las clases por la pandemia y que necesitamos darle las herramientas para que se puedan conectar al mundo laboral. Veo la oportunidad de empleo en 3 ejes principales. El primero, un potente programa de inversión extranjera a la par de inversión nacional, que solo es posible creando confianza, de la confianza que podemos hacer llegar a los sectores productivos nacionales, diciéndoles por dónde es que vamos a salir de esta crisis. Segundo, un ecosistema que apoya los emprendimientos de las mujeres jóvenes y de los varones, porque Costa Rica necesita fomentar lo que son las condiciones de emprendimiento, la oportunidad de darle a las personas que puedan hacer realidad el sueño que siempre habían tenido con respecto a un pequeño negocio o una actividad económica. Y tercero, hay que contar muchísimo con lo que yo llamo la economía social, que son las cooperativas, las asociaciones solidaristas, los sindicatos, las asociaciones de desarrollo, metidas de lleno en el acontecer económico del país. Es así como más rápidamente podemos generar las oportunidades de trabajo que requieren los costarricenses hoy en día. Don José María, durante su administración, entre 1994 y 1998, se ordenó el cierre de distintas entidades públicas, como el Incofer y el Banco Anglo, entre otras. En un eventual nuevo gobierno suyo, ¿volvería a impulsar el cierre de instituciones públicas? Hoy en día lo que hay que defender es el empleo, porque ya tenemos suficientes desempleados y hay que defender el empleo en el sector público y en el sector privado. Pero déjeme por favor hacer un comentario sobre lo que usted acaba de describir. En el caso del Banco Anglo llegamos a gobierno y nos encontramos que el Banco Anglo había sido completamente falseado por dentro, de que la corrupción, falta de controles, lo habían llevado prácticamente al punto de la quiebra. Inmediatamente pedimos una investigación por parte del Banco Central que recomendó cerrarlo para evitar que se contagiaran otros bancos del sector público nacional. Así lo hicimos. Tomamos la decisión valiente y fortalecimos los otros bancos que hoy en día compiten de mucho mejor manera. En el caso del Incofer, en aquel entonces, le costaba a los costarricenses 6 millones de colones por día mantenerlo y transportaba únicamente al 3% de los costarricenses. En aquel entonces no habían presas, porque habían solamente 400.000 vehículos en el país. Hoy hay 1.200.000.
Sí, lo cerramos por eso. Y aprovechamos entonces los recursos para comprar laboratorios de cómputo para todas las escuelas y colegios en este país. ¿A dónde estaría el país si no hubiéramos introducido el cómputo desde los primeros años de enseñanza y si para complementarlo no hubiéramos traído a Intel, que en su momento era la empresa más potente en el campo tecnológico mundial y que después de eso han venido más de 400 empresas creando 200,000 oportunidades de trabajo en el país? Finalmente, don Ernesto, lo que demuestra la decisión de cerrar el Banco Anglo porque encontramos corrupción en él y de cerrar el Incofer porque queríamos ahorrar ese dinero los costarricenses y poder invertirlo en laboratorios de cómputo a lo ancho y largo del país, lo que demuestra es que este servidor suyo también es una persona que sabe valorar los hechos y tomar decisiones cuando hay que tomarlas, por difíciles que sean. Y el país necesita que se tomen decisiones y que se le ponga un rumbo claro por dónde vamos a salir de esta crisis. Don José María, puede ser que ahora en un eventual gobierno suyo se encuentre entidades que estén en condiciones similares. Le repito, le insisto con la pregunta. ¿La cerraría? ¿Cerraría instituciones públicas? No hay ninguna duda, don Ernesto, yo pienso que no hay ninguna duda entre las y los costarricenses que en términos del Estado se nos ha ido la mano. Hoy en día tenemos más de 300 diferentes juntas directivas en el Estado. Por ejemplo, en el sector social tenemos a más de 22 instituciones administrando 40 programas. Yo no me cuestiono en este momento más allá de si el Estado le está sirviendo a los costarricenses o no. Porque la primer función del Estado costarricense es servirle a las personas costarricenses. Entonces yo pienso que la manera de enfocar este reto es de preguntarnos, ¿están todas estas instituciones haciendo todo lo que pueden hacer por ayudarle en sus vidas a las personas? ¿Están facilitándole los trámites? ¿Están llegándole con los apoyos que necesitan? ¿Están los bancos financiando producción y oportunidades de emprendimiento en este país? Porque si no lo están haciendo, me parece que lo que compete es un programa de modernización para que así lo puedan hacer. En estas condiciones en que está la economía nacional, no se hace nada con crear más desempleo en el sector público o en el sector privado. Lo que tenemos que hacer es crear oportunidades de trabajo, formar un nuevo partenariado entre el sector público y el sector privado, que son dos potentes motores en el desarrollo nacional si nos ponemos de acuerdo para que así sea. Y esa es la experiencia exitosa que nos demuestran países como Irlanda, como Estonia, como Singapur y algunos otros de características un tanto similares a Costa Rica. Don José María, también durante su administración de gobierno, el Estado le entregó una parte importante de la transmisión del Canal 13 de esta casa, del CINART, al padre Maynor Calvo. Ahora, usted ha dicho que convertiría el CINART en un canal educativo. ¿Cómo sería ese proyecto? Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo pienso que usted, don Ernesto, nos puede ayudar muchísimo a que hagamos eso de la mejor manera. Yo pienso que ante las condiciones que hoy en día tenemos, don Ernesto, tenemos que redoblar el esfuerzo educacional y darle herramientas a los jóvenes y a muchas otras personas para que se vayan logrando meter en la vida económicamente activa. Pienso en las mujeres, por ejemplo, que muchas veces por falta de un perfeccionamiento y fortalecimiento de la red de cuidado se tienen que quedar en la casa, aunque no lo desean hacer, que podrían estar aprovechando su tiempo para conocimientos de inglés, de computación, que les ayuden entonces a avanzar en términos de incorporarse en la vida económica del país. Y por lo tanto, a mí me parece que el CINART,
el Sistema Nacional de Radio y Canal 13 con sus 4 bandas, que son 4 canales, deberíamos de convertirlos en un canal educacional y cultural. Uno de esos 4 canales 24/7 en inglés para principiantes y personas que conozcan un poco de inglés, cursos intermedios y también avanzado. Uno de los 4 canales solamente en cosas que tengan que ver con tecnología. Por ejemplo, preparación para que los jóvenes y las mujeres pudieran hacer cursos de acreditación de Cisco, de Microsoft, de Amazon, que son acreditaciones que les van a servir para meterse en los trabajos y oportunidades en donde está creciendo la economía costarricense. 2 canales dedicados a reforzar el papel de los docentes en las aulas, matemáticas, historia, estudios sociales. Bueno, convertido en un canal educacional y de cultura, Canal 13 lo que sí podría llevar adelante es un programa noticiero de noticias nacionales e internacionales, la mitad del programa en español, la mitad del programa en inglés, revisando los principales periódicos globales y publicaciones del mundo en inglés. Pero ahí me parece a mí que habría una característica única para el CINART. Sería el único canal y sistema de radio que estaría apoyando lo que son las herramientas de los costarricenses para poder ingresar a los mercados laborales más potentes. Don José María, este programa se llama Currículo Electoral y busca ofrecer contexto y antecedentes de los precandidatos. Dentro de su currículo está haber recibido $906.000 de la telefónica francesa Alcatel por una asesoría, luego de que Alcatel le vendiera 400.000 líneas celulares al ICE, al Estado costarricense. Desde entonces han pasado muchas cosas desde que usted recibió ese dinero proveniente de Alcatel. ¿Volvería a aceptar esa asesoría, a aceptar ese dinero? Don Ernesto, yo soy un consultor internacional. Me he movido a lo largo de mis años de trabajo internacional entre las empresas más potentes y más grandes del planeta. Fui director gerente del Foro Económico Mundial, que reúne a las 1000 empresas más prestigiosas con las cuales he trabajado muchísimo a lo largo de mis años. Esas empresas, don Ernesto, mueven la economía global porque son las empresas que tienen más representación geográfica, más representación y diversidad de productos y que están en todos los sectores como líderes en cada una de las actividades que hacen. Los dineros que yo me gano como consultor internacional nunca los ha pagado el gobierno de Costa Rica, ni mucho menos una institución costarricense. Son dineros que han venido a pagar los costos de mis asesorías internacionales en los diferentes campos que los he dado. Pero lo que nunca ha pasado, don Ernesto, ahora que usted hablaba de cosas que han pasado y de las que no han pasado, lo que nunca ha pasado es que se acusara a José María Figueres. Lo que nunca ha pasado es que ni siquiera lo llamara la Fiscalía General de la República. Don Francisco Daranese, ese fiscal que tuvo Costa Rica, para que ni siquiera me interrogaran. Y eso es así porque luego de haber investigado por todas partes mis actuaciones en Costa Rica, en Francia, en Estados Unidos, por todas partes, llegaron a la conclusión de que todas y cada una de mis actuaciones habían estado dentro del marco de la ley. Fue una asesoría que di a lo largo de 4 años, después de haber salido del gobierno, estando trabajando afuera, porque yo terminé el gobierno en el 98 y no es hasta el 2000 que salí a trabajar afuera y ahí es donde empecé a trabajar con esa empresa, como he trabajado con muchas otras. De manera, don Ernesto, que no tengo nada de qué avergonzarme por mis trabajos que demuestran mi capacidad y mi liderazgo en el mundo internacional. Don José María, si lo que usted hizo estaba bien y no tenía nada de malo, ¿por qué al día siguiente de que publicamos la noticia renunció usted
a ese cargo como director de ese prestigiosísimo foro internacional que es el Foro Económico Mundial? ¿Por qué pagó los impuestos por ese dinero días después de la publicación y no cuando correspondía? ¿Y por qué estuvo usted 10 años sin volver a Costa Rica? Bueno, don Ernesto, pagué los impuestos sobre los dineros que había cobrado en esa asesoría cuando se me informó que esos dineros podrían ser sujetos al pago de impuestos en Costa Rica. Como usted sabe, la legislación en materia tributaria costarricense no cobra tributos sobre los trabajos que un costarricense realice en el exterior de nuestro país. Sin embargo, para no correr ninguna duda en ese sentido, con mucho gusto pagué los impuestos. Segundo, don Ernesto, renuncié porque como ustedes me estaban atacando sin aclarar la verdad y sin decir que esos dineros no lo estaban pagando los costarricenses, sin decir que venían de una empresa en el exterior y varios años después de que yo había sido presidente, pues no quería que esos ataques fueran también a producirse en ataques en contra del Foro Económico Mundial. Y por lo tanto renuncié y seguí trabajando afuera. Ofrecí en ese momento al Congreso de la República estar en sus comisiones investigativas mediante videoconferencias, como mediante esta videoconferencia que estamos teniendo en este momento, don Ernesto, y que nos permite perfectamente comunicarnos. Pero la comisión investigativa no lo quiso así. Y no lo quiso así, don Ernesto, porque lo que se quería hacer era un circo como el que hicieron con otros dos clientes. Yo no me voy a prestar a los circos, no estoy para eso, nunca lo he estado, ni en la función pública ni en el ejercicio privado. Pero no volvió a Costa Rica durante 10 años. Usted mismo dijo en una entrevista posterior que hasta extrañaba los tamales. Aquí vive su madre, su familia, sus hijos. 10 años esperó. Tuve permanente contacto con ellos, don Ernesto. La verdad es que tampoco tenía nada que venir a hacer a Costa Rica, a que me siguiera atacando usted, por ejemplo, entre otros. ¿Por qué exponerme a eso si nada debía? Si me hubiera llamado el fiscal general, con muchísimo gusto vengo en el primer avión, pero no siendo la fiscalía, no siendo un ente competente, no tenía por qué venir a exponerme a que se me linchara políticamente por parte suya, de la prensa y de, por ejemplo, una comisión investigativa del Congreso, que es un ente político, que no es un ente que tiene que ver con lo que son las investigaciones oficiales en nuestro país. Nada más para que conste en acta, don José María, no es personal. Yo, antes de publicar, todas las veces lo llamé, le mandé correos, intenté entrevistarlo. Por suerte, podemos conversar ahora y tener esta charla y entendernos. Esta elección, don José María, es abierta. Tampoco, don Ernesto, perdón, tampoco es personal que no le contestara sus correos o sus mensajes si usted me los envió. La verdad es que yo tomé la decisión de que no me iba a someter a un linchamiento político por parte de la prensa o del Congreso, que solamente atendería lo que fueran instancias formales de las autoridades competentes. Nunca las recibí y por lo tanto me abstuve de todo lo demás. Le decía, esta elección es abierta y pueden participar todas las personas empadronadas, sean afiliados a Liberación o no. ¿Por qué deberían votar las personas por usted este 6 de junio? ¿Qué lo diferencia de los otros candidatos? Esta es una elección abierta en donde las personas que lleguen van a firmar una adhesión al Partido Liberación Nacional. Esas adhesiones las recoge el partido, las pone en sus bases de datos y por lo tanto sabe quiénes las han firmado y quiénes no. Yo pienso que la gran mayoría de los liberacionistas que irán a votar, votarán por este servidor suyo.
Y lo harán porque el país está cansado de experimentos. Llevamos dos gobiernos de experimentos. El país está cansado de experimentos. El país sabe que estamos en una situación delicada, que no vamos a librarnos de la pandemia hasta el momento en que nosotros estemos ya con una población mayoritariamente vacunada. Y por eso mi insistencia a lo largo de las últimas semanas para que el gobierno consiga más vacunas, se las venda al costo al sector privado, a las cooperativas, a los sindicatos, a las asociaciones solidaristas para complementar los esfuerzos de vacunación que muy noble y eficientemente lleva a la caja, y porque el país sabe que en lo económico estamos en la más profunda crisis, con 1.520.000 personas viviendo en pobreza y sin un gobierno que haya planteado ni una sola reactivación económica. La persona que tiene la experiencia de haber estado en gobierno, que sabe cómo se toman las decisiones difíciles o no, que cuando estuvo en gobierno promovió inversión extranjera como la que nunca antes había llegado al país, que cuando estuvo en gobierno creó los EBAIS. A Dios gracias por los EBAIS hoy en día, si no, ¿a dónde estaríamos? Y que hizo tantas otras realizaciones para transformar el país, es este servidor suyo. Y a mí me parece que con esos atributos me presento hoy para volver a ayudar en un esfuerzo entre todas y todos, porque con humildad reconozco que no lo puedo hacer solo, necesito de ese granito de arena de todas y de todos los costarricenses, de que volvamos a transformar a Costa Rica, porque ciertamente Costa Rica merece ganar. Última pregunta, le pido por favor concisión, porque por un tema de tiempo. Si usted llegara a ser electo candidato primero por el PLN y luego conquistar a la presidencia de Costa Rica, dígame 2 medidas urgentes que tomaría en su gobierno. Primero, mandaría una ley al Congreso y pasaría un decreto ejecutivo eliminando todos los decretos ejecutivos anteriores que son una chayotera de enredos, de trámites, de procesos, muchos de los cuales hoy ya están obsoletos y que hacen el trabajar y el hacer cosas en este país absolutamente imposible. Y haría lo mismo con un proyecto de ley que se montara sobre el trabajo que había hecho la diputada doña Gloria Bejarano de Calderón, que identificó más de 4.000 leyes obsoletas en este país. Y a la par de eso, seguiría adelante con un potente programa de reactivación económica que potenciara sectores que son muy rápidos en la creación de oportunidades de trabajo. Me refiero a la construcción, me refiero a lo que es el turismo y también al transporte público, que está muy golpeado. Don José María, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el intercambio. Como le dije al resto de los precandidatos, mucha suerte para usted en esta contienda y mucha suerte y lo mejor para Costa Rica. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches. Muy agradecido por su tiempo.